Hola, Adriana. Bueno, a ver, hoy comenzamos el ciclo 1 del UAN 4 y ya vamos a entrar en temas que tienen que ver con cálculos que se hacen cuando estamos desarrollando el diseño de estructuras. Uno de ellos es el tema relacionado con la deformación en vigas. Hay varios métodos para calcular la deformación en vigas o, en su caso, definir la curva, la ecuación, mejor dicho, de la curva de la elástica. Uno de los métodos que es el que vamos a desarrollar a partir de ahora es el método de la doble integración. Vamos a entrar a ecuaciones diferenciales. Vamos a plantear una ecuación diferencial de la curva de la elástica y posteriormente integrando esa ecuación diferencial, vamos a determinar los valores de este elemento que lo llamamos delta, que es la flecha o la deformación de una viga por efecto de la actuación de una carga perpendicular a su eje o a lo largo de su eje. Entonces, el caso más sencillo es el que vamos a verlo acá a continuación. Una viga simplemente apoyada entre un apoyo fijo y un apoyo móvil A y B. Si al eje de la viga lo colocamos en el eje X, perpendicularmente a este eje, por efecto de cualquier tipo de carga que tenga la viga en su parte superior, carga puntual o carga uniformemente repartida, la viga va a sufrir una deformación, que es la línea punteada que estoy marcando acá. Perdón, están viendo lo que les estoy compartiendo, ¿verdad? Hola. Inge, se ve. ¿Se ve claro? Sí, se ve muy bien, Inge. Perfecto. Entonces les decía, esta línea punteada es lo que se denomina la deformación de la viga. Coloquialmente se llama elástica, porque obviamente al suspender la carga, esta deformación se elimina y la viga recupera su posición inicial. Por eso es que se la denomina elástica. Y como estamos trabajando en elementos que cumplen con la parte elástica de la ley de Hooke, entonces acá tenemos una demostración de lo que es un elemento elástico, una viga, cualquiera que sea el material de la que está construida la viga, hormigón, madera, acero, siempre va a haber una deformación. Siempre va a haber o se va a presentar una curva elástica. Aunque a veces, y en la mayoría de los casos, es completamente imperceptible esta línea elástica. Si ustedes se fijan en su casa y si tienen estructura de hormigón, van a ver, eleven la vista hacia donde está una viga de hormigón, puede ser una viga de madera. Van a ver que la parte de abajo de la viga es completamente horizontal. Quiere decir que la viga está deformada, sí, está deformada, porque, por ejemplo, en mi caso está soportando el piso de arriba, o en el caso de ustedes puede estar soportando el piso de arriba o el techo inclusive, ¿verdad? Y eso son cargas uniformemente distribuidas y constantes que están
trabajando permanentemente en la estructura. Entonces, por efecto de las cargas, la estructura se va a deformar. Pero esa deformación va a ser imperceptible. Y eso se logra cuando se limita este valor de la deformación. Por ejemplo, los diferentes autores que hablan de lo que es la elástica, de lo que es la deformación en vigas, dan parámetros que son los valores admisibles en lo que se refiere a la deformación de vigas. Por ejemplo, un valor común y corriente, normalmente conocido, es L sobre 300 o 350. O sea, ¿dónde está? Vamos a anotar acá. L sobre 300 o 350. Siendo L la distancia que existe entre los apoyos, entre A y B. Y estos valores son convencionales, 300 o 350. Son valores convencionales que hacen que el que está diseñando estructuras evite que la viga se deforme, como estamos mostrando acá, con esta curva de la deformación. Dicho vulgarmente, que le salga una panza a la viga, que le salga esta deformación, o que en vez de ser completamente horizontal la viga, la estamos viendo con una curvatura hacia abajo. A eso se llama deformación, a eso se llama panza de la viga. Entonces, si mantenemos estos valores, entonces podemos garantizar que nuestro diseño estructural va a mantener completamente horizontal la viga, dependiendo de la cantidad de carga que tenga. Ahora bien, hay algunos autores que esto inclusive bajan a 200 y hasta 150. Son más rígidos, pero cuando bajamos estos valores, lo que hacemos es aumentar sección de la viga, y eso significa que estamos encareciendo la estructura. Por lo tanto, entonces, con valores que están girando sobre estos dos números, 300 o 350, estamos en condiciones de poder diseñar una estructura que sea completamente horizontal. Por ejemplo, a ver, tengo una viga de 5 metros, entre A y B 5 metros. L lo debo escribir en centímetros, 500 centímetros. Dividido entre 300, me da 1,6 centímetros de deformación, o sea, 16 milímetros. Ahora bien, si divido 500 entre 350, voy a tener un valor obviamente más pequeño, de 1,42 centímetros, que ya es una deformación tolerable en las estructuras, en especial de madera. En hormigón no hay mucho problema porque la deformación, por efecto de la rigidez que tiene la viga, en hormigón y en acero, la rigidez que tiene la viga hace que no se deforme, que no se note o que sea imperceptible la deformación de la viga. En cambio, en maderas, como tenemos secciones relativamente pequeñas, 2 pulgadas de base, o sea, 5 centímetros, o 7,5 centímetros, 3 pulgadas, por una altura de 4, 5, 6 pulgadas, estamos hablando de 10 centímetros, 15 centímetros. Entonces, por efecto de las cargas,
Y como es un material mucho más elástico que el hormigón y el acero, se va a deformar. Es por eso que, por ejemplo, en estructuras de madera, las vigas se las coloca muy pegadas o muy cercanas unas con otras. Porque al colocarle el piso, por ejemplo, un tablero superior, acá en la parte superior estamos colocando perpendicularmente un tablero que puede ser machimbre, estamos disminuyendo la posibilidad de que la estructura se deforme. Hay mucha más posibilidad de repartición de cargas entre vigas que, por ejemplo, colocar como en hormigón una viga en un punto cero y a 4 o 5 metros colocar otra viga. Va a soportar un entrepiso, va a soportar un techo, pero por la rigidez, tanto en hormigón como en acero, no se va a deformar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores en lo que se refiere a la deformación. Ahora bien, ¿qué cosas vamos a estudiar acá en la elástica? ¿Dónde estoy? ¿Qué cosas vamos a estudiar acá en la elástica? Por ejemplo, si se deforma siguiendo esta curvatura, que tiene una ecuación completamente definida, dependiendo del tipo de cargas que se quieran considerar, entonces vamos a primero encontrar una pendiente. Una pendiente, por ejemplo, en el punto de inicio. Acá la curva inicia con una inclinación. Entonces, si colocamos una tangente a la curva, ahí tenemos el valor de la pendiente que se conoce con el nombre de ángulo θ. La pendiente de la deformación. En el inicio y en el final tenemos la misma pendiente, porque esta curva siempre es equidistante. Con respecto al punto central va a ser equidistante. En B y en A, la pendiente va a tener un valor. Pero, por ejemplo, si llego a la parte central, a la parte media, donde la curva que está bajando, en este caso, comienza a subir y traza una tangente acá, quiere decir entonces que acá la pendiente es cero. Acá en este punto no tengo ángulo de deformación. Pendiente cero. Pendiente cero. Entonces, pendientes en los arranques de la viga o en la parte central nos van a servir para solucionar el problema de la deformación de una viga por el método de la doble integración. Por otro lado, en los arranques, cuando es una viga simplemente apoyada, por ejemplo acá, en los arranques la deformación es cero, no hay deformación en el arranque. O sea, en el punto A no hay deformación. Acá la viga no se está deformando, está en su posición inicial. Lo propio ocurre en el punto B, no hay deformación. Pero sí, donde la pendiente es cero, la deformación es máxima. Acá está la máxima deformación, el valor máximo de delta. Entonces, si yo consigo dibujar, o mejor, crear una ecuación para esta curva elástica en función de una distancia x de este punto hacia la derecha y una distancia y, por lo tanto, entonces, a cada valor de x hay un valor de y. En el punto 0, para x0, y es 0. Y en el punto B, para x, si esto es L, para x igual a L, y es 0. Pero si estoy en la mitad, para x igual a L medios, delta es máximo o y es máximo. Entonces, todos estos elementos que los hemos pintado acá son los que nos van a servir para solucionar el tema relacionado con la elástica por el método de la doble integración.
voy a cambiar una viga simplemente apoyada con volado. Acá está el volado. Entonces, en el tramo entre A y B, entre apoyos, la deformación es prácticamente igual a la de este caso. Igual a la de este caso. Pero en el apoyo cambia la curvatura, porque todavía hay una parte adicional de la estructura. Cambia la curvatura y va hacia abajo. Entonces, esto me lleva a una otra conclusión. Cuando tengo dos apoyos, nada más que una viga en dos apoyos, por ejemplo, por efecto de esta deformación, el momento flector también va a seguir esa línea hacia abajo. Si es carga uniformemente repartida o si es carga puntual. Si es carga uniformemente repartida va a ser parabólico. Si es carga puntual va a ser lineal. Acá, si es carga uniformemente repartida en toda la viga, en esta primera parte el diagrama de momentos va a ser hacia abajo. Pero como aquí hay una reacción y hay una parte adicional de la viga, la reacción empuja la estructura hacia arriba, el momento flector pasa negativo y termina en cero. Esta elástica me está diciendo disimuladamente cómo debe ser el momento flector, cómo debe ser el diagrama de momentos flectores de una viga de esta naturaleza, simplemente apoyada con un volado. Ahora, la pendiente acá es exactamente igual que la de arriba. La flecha máxima está acá, o puede ser también acá, en este punto. Acá también podemos tener una flecha, o vamos a tener, no podemos, vamos a tener una flecha, una deformación. En cuanto a la pendiente, acá la pendiente tiene un valor de teta, acá también tiene otro valor, el mismo valor de teta, porque la elástica es equidistante. Esta pendiente tiene que ser igual a esta otra, a la pendiente del lado del volado. Entonces, esos elementos nos están sirviendo como base para poder dimensionar o mejor dicho, determinar posteriormente el valor de la deformación, tanto en el tramo como en el apoyo, porque acá voy a tener condiciones de borde. Ahora entro a ese tema. Deformación cero y pendiente máxima son condiciones de borde. Fíjense el método de la doble integración. Hay dos integraciones que tenemos que desarrollar en el trabajo. Condiciones de borde. En apoyos simples, la deformación cero, la pendiente máxima. En la parte central, la pendiente cero, la deformación máxima. Acá, deformación cero, pendiente máxima. Deformación máxima, pendiente cero. Acá tengo pendiente máxima, pero que se repite a este otro lado. Hay otra pendiente acá por efecto de esta curva y el ángulo teta de esta pendiente debe ser igual al ángulo teta de esta otra pendiente. Y eso me va a permitir facilitar más que todo calcular el valor de las deformaciones, tanto al centro como en el extremo donde la estructura está sin apoyo. Una viga empotrada y apoyada. La elástica aquí ha nacido con inclinación, ¿verdad? En los apoyos. Aquí y aquí ha nacido con inclinación. Y aquí continúa con inclinación. Pero si tengo un empotramiento, la curva nace tangente al eje de la viga. La curva nace tangente al eje de la viga, por efecto del empotramiento, de la rigidez de este empotramiento. Y eso significa que conforme vamos avanzando en la luz de la viga, comienza la deformación con una inclinación y acá hay un punto de inflexión, por eso lo he puesto así con un puntito, que cambia la curvatura. La curvatura era hacia abajo y ahora cambia en el otro sentido. Esa es una forma de diseñar
la deformación de una estructura empotrada apoyada. Y acá el diagrama de momentos me va a dar, por efecto de esta deformación, aquí voy a tener un momento negativo y aquí voy a tener un momento positivo. Entonces, por efecto de esta deformación, ya tengo la necesidad de un momento negativo. Pero acá, por ejemplo, en estos casos, la pendiente tenía un valor teta, tenía un valor de un ángulo. En cambio, acá en el empotramiento, cambia el sentido, cambia las condiciones de borde, mejor dicho, y acá la pendiente es cero, porque están haciendo tangente al eje de la viga, y acá la deformación es cero. Y luego, obviamente, en un punto medio o cercano al medio, tengo pendiente cero, máxima deformación. Y acá es el mismo caso del apoyo B anterior. Si tengo una viga doblemente empotrada, las condiciones de borde en los apoyos A y B, voy a tener deformación cero, pendiente cero. Deformación cero, pendiente cero. Como la curva nace tangente al eje, va a ir aumentando después de inclinación para cambiar su posición. Entonces hay dos puntos de inflexión, si son dos empotramientos perfectos. Y acá, obviamente, en A y en B, pendiente cero, deformación cero. Pendiente cero, deformación cero. Pendiente máxima, pendiente cero, deformación máxima. Pero siempre estos puntos de inflexión. Y estos puntos de inflexión, ¿por qué los hemos colocado acá? Precisamente porque al tener un diagrama de momentos en el apoyo negativo, este punto, si lo traslado acá, si lo traslado al eje de la viga, ese punto va a ser el punto de momento cero. Y acá va a volver a pasar a un positivo y cero. Si aquí hago lo mismo, esto lo traslado acá y esto lo traslado acá, mi diagrama de momentos tiene dos momentos negativos. Entonces va a pasar de negativo, positivo, a negativo otra vez. Entonces quiere decir que estos puntos de inflexión y la forma de la deformación de la elástica me da una idea muy aproximada de lo que va a ser el diagrama de momentos flectores. Obviamente que después hay que hacer el cálculo correspondiente, determinar la ecuación del momento flector y reemplazar valores y calcular el valor del momento flector, como lo han hecho en la práctica y en el examen. En el caso de pórticos, tenemos, por ejemplo, este es un pórtico simple, empotrado en las columnas, en las patas, pero este pórtico está imposibilitado de desplazarse en este sentido o en el otro sentido. Está imposibilitado, está rigidizado de alguna manera. Está rigidizado, por ejemplo, en una estructura de una edificación, está rigidizado con muros que evitan el desplazamiento del pórtico, por ejemplo, por efecto de cargas horizontales que son las cargas de viento. ¿De acuerdo? Entonces, la deformación que va a tener un pórtico por efecto de cargas que estén actuando en la parte superior comienza paralela a el empotramiento, porque el apoyo de la pata A, de la pata izquierda, es empotramiento, punto de inflexión y cambia a la curvatura. Estos no son empotramientos, son considerados prácticamente apoyos simples. Por tanto, la curva va a continuar bajando con pendiente, máxima deformación, otra pendiente y vuelve al mismo caso de la pata A, la pata B. Entonces, siempre esta deformación va a tener, aquí tengo en el pórtico, antes de someterlo a cargas, tengo 90 grados entre columna y viga, y acá también. Y la deformación va a seguir manteniendo los 90 grados. Si yo trazo la tangente acá y trazo la tangente acá, voy a tener 90 grados.
Si es un pórtico de esta otra naturaleza, translacional, o sea que me dice que tengo cargas horizontales que están moviendo al pórtico. Entonces acá nace tangente y se va deformando como si fuera un volado. Acá nace tangente y se va deformando como si fuera un volado. Y en el caso de la trave o de la viga superior, se va a deformar siguiendo la deformación normal que hemos visto acá, que se mantiene acá. Si yo trazo la tangente acá y la tangente acá, como acá tenía 90 grados, acá debo seguir teniendo 90 grados. Y acá lo propio, si yo trazo la tangente acá con esta tangente, voy a tener 90 grados. Por eso es que cambia un poco de curvatura acá, ¿verdad? Porque si yo trazo una tangente acá y otra tangente, el ángulo se me reduce. Pero si la tangente es arriba y la tangente es acá, tengo los 90 grados. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la introducción entonces al capítulo 9. Al capítulo 9 relacionado con deformación en vigas. Antes de que se nos termine la primera, no sé cuántos ya están, son 26. Que se nos termine la primera parte de la clase. A ver, tengo un cronograma que lo han pasado. Diga, Juan Jorge Sibila, diga, ¿qué pasó? Sí, perdón, Inge. Más bien antes de que siga avanzando, quiero preguntarle que las condiciones de borde, ¿cómo son en el medio? Esa parte no le entendí muy bien. Acá. En los apoyos. Sí, cuando son apoyos, ¿cómo es la condición de borde en el medio? En el medio. ¿O las condiciones de borde son solo en los apoyos? No. Las condiciones de borde pueden ser en los apoyos o pueden ser en el medio. Aquí, ya. De borde, para esta viga simplemente apoyada, deformación 0, pendiente valor. Tiene valor de teta. En cambio, en la parte central, la pendiente que es tangente a la elástica es 0 y la deformación es máxima. ¿Ahora sí está entendido? Tangente 0, pendiente máximo, ¿no? Sí, claro. Perfecto, Inge. Gracias, siga nomás. Como este. Acá las condiciones de borde son diferentes. Pendiente 0, deformación 0. No hay deformación acá. Acá sí tengo pendiente 0, deformación máxima. Y acá lo propio, en esta viga doblemente empotrada. Entonces, dependiendo del tipo de apoyos que tenga la viga, las condiciones de borde van a cambiar. ¿Ok? ¿Está claro? Ya. Sí. Gracias, Inge. Bueno, les decía que el UAN 4, el ciclo 1, está iniciándose hoy día y va a terminar aproximadamente el 14 de noviembre. Nos han dicho que son 5 semanas, incluida la semana de exámenes. Este ciclo va a tener solamente 2 prácticas. Una relacionada con deformaciones y otra relacionada con vigas estáticamente indeterminadas o vigas continuas, que es el siguiente capítulo que vamos a ver. Yo les voy a enviar la primera práctica el próximo lunes, 19 de octubre. Y me lo tienen que entregar el viernes, me la tienen que devolver a través de mi correo electrónico el viernes 23 de octubre. Hasta mediodía, como hemos acordado en los anteriores ciclos. La práctica 2, el envío va a ser el 26 de octubre y la entrega está programada para el 30 de octubre. También hasta mediodía, viernes, como hemos hecho en los anteriores. Ahora bien, este primer ciclo tiene un proyecto. Estas 2 prácticas que les voy a enviar, la nota de la práctica 1 se va a repetir como nota de práctica 2. Y la nota de la práctica 2 se va a repetir como nota de la práctica, la nota de la práctica 1 va a ser nota de práctica 1 y práctica 2. La segunda práctica va a tener como nota la práctica 3 y la práctica 4. ¿Por qué? Porque esto tiene un proyecto y el proyecto ustedes lo tienen que desarrollar a lo largo de este ciclo. Por lo tanto, no puedo cargarles con más prácticas porque no van a tener tiempo con las otras materias que están llevando,
no van a tener tiempo para atender las prácticas y para atender el proyecto. El proyecto del primer ciclo está relacionado con una investigación que ustedes deben hacer de deformación en vigas también, pero por el método del área de momentos. Les voy a pasar esto que está agarrando en este momento en mi mano para que ustedes tengan, lo voy a escribir, lo voy a escanear y se los voy a pasar como archivo adjunto a través del WhatsApp, para que ustedes tengan todo el cronograma del UAM 4, ciclo 1 y ciclo 2. Entonces, ese proyecto que se comienzan a trabajarlo, digamos, una vez que hemos terminado el tema de deformación en vigas por el método de la doble integración, digamos la próxima semana, la fecha de entrega es el 2 de noviembre. 2 de noviembre, también viernes a mediodía, hasta las 12. Acá ustedes tienen que hacer un trabajo de investigación, pero no una copia de lo que está en los libros. Algo como lo que han hecho para la deducción de la fórmula del sigma máximo, del tau máximo. Han hecho un resumen, muchos de ustedes han hecho un resumen de cómo deducir esas fórmulas. Por lo tanto, entonces, acá quiero un resumen. En este tema de doble integración vamos a hacer ejemplos. Creo que tengo unos 5 o 6 ejemplos. Esos mismos ejemplos quiero verlos solucionados por el método del área de momentos. O sea, el área de momentos va a tener una parte teórica y una parte práctica. Como la parte teórica ustedes la están desarrollando, están investigando y están haciendo un resumen de lo que está en los libros, o saquen de la web si quieren, hay mucha información, mucha información relacionada con el método de la doble integración, método de la área de momentos, método hay varios métodos, pero los dos métodos más conocidos, doble integración, área de momentos. Entonces, trabajen en eso y los ejemplos que vayamos a resolver conmigo, los van a resolver ustedes con el proyecto. ¿De acuerdo? El ciclo 2, el examen del ciclo 1 del UAM 4, yo estimo que va a ser aproximadamente el 2 de noviembre. A ver, un cachito, creo que me equivoqué. Octubre, noviembre. 2 de noviembre. Esto es hasta el 14 de noviembre. Entonces yo estimo que va a ser aproximadamente el 10 de noviembre. El 10 de noviembre, entre lunes y martes, 9 o 10 de noviembre. Y para no hacernos problemas, si nos fijan horario de la mañana a las 9, como el anterior examen del ciclo 2 del UAM 3, lo vamos a pasar a las 3 de la tarde, del día que nos fijen. 2 horas para el examen y 15 minutos más para el envío del examen. A las 3 de la tarde, ya sea del lunes 9 o del martes 10 de noviembre. ¿De acuerdo? Y después el ciclo 2 va a empezar el 16 de noviembre y va a terminar o debe terminar el 19 de diciembre. Aquí también van a haber 2 prácticas. Ya les voy a enviar la documentación que vamos a ver. Vamos a ver uniones, remachadas, soldadas y columnas. Entonces les voy a enviar prácticas, 2 prácticas con las fechas correspondientes, y este segundo ciclo también tiene un proyecto. Y ese proyecto está relacionado con el tema que tiene que ver con tensiones compuestas. Por ejemplo, flexión con torsión o flexión con corte. Este proyecto me lo tienen que entregar el 7 de diciembre hasta mediodía y estimo que el examen del ciclo 2 del UAM 4 va a ser aproximadamente entre el 14 y 15 de diciembre. No se olviden que después vamos a tener el segundo turno. Espero que ninguno vaya al segundo turno
Sandra Bendaño. Joel Patti. Jessica. Diego. Sony. David. Ismael. Juan. Rodrigo. Bueno. ¿Cuántos ya son? Vamos a compartir nuevamente lo que estábamos viendo. Ya son 16. Esperemos un poquito más, por favor. Espero que se conecten los demás. ¿Dónde están? ¿Dónde están, muchachos? Señoritas, jóvenes. Ya, bueno, les decía, he revisado el examen del ciclo 2 de Luan 3. Realmente no sé qué pasa con ustedes, pero no entienden, no, ¿cómo les puedo decir? No captan la idea de lo que se quiere resolver conforme a las preguntas. Por ejemplo, en la primera pregunta de esa viga con 3 cargas simplemente apoyada, había que calcular las reacciones, calcular los valores numéricos del momento flector, del esfuerzo cortante, dibujar los diagramas y posteriormente, con los valores máximos, calcular sigma máximo y el tau máximo para una viga de 10 por 20. Muchos han llegado solamente hasta el cálculo de los valores numéricos, dibujo de diagramas, pero muchos me han dibujado cualquier cosa en el diagrama de momentos y el diagrama de corte igual. Yo no sé de dónde me han sacado, por ejemplo, en una viga que tenga acá volado y volado, han sacado, aquí han hecho una B, otra B, o han sacado de acá, han bajado, han subido y por acá se han vuelto a la mitad y han llegado al final. No, habían 2 volados y el esfuerzo cortante igual cualquier cosa, pero prácticamente ninguno ha resuelto el tema relacionado con la tensión máxima de flexión y tensión máxima de corte. El ejercicio 2 era un ejemplo que yo lo he encontrado en un libro y muchos de ustedes lo han encontrado en el libro. Era copiar del libro. Pero por favor, no copien pues al pie de la letra, jóvenes y señoritas. Denle un poquito de su personalidad a ustedes. El libro decía, nos daba un dato del valor de la deformación, del valor, de la deformación de torsión en radianes, en grados, y había que convertir a radianes, pero directamente, como el libro le ha puesto la conversión de radianes, lo han igualado a los otros factores y de ahí han ido sacando los valores. Obviamente que han llegado los resultados, pero no copien pues igualito. Yo les he dado precisamente eso para ver qué cosas hacían y por lo menos tengan 30% de nota. Está en un libro de los que ustedes seguramente tienen en su poder. Pero muchos de ustedes han hecho, algunos de ustedes, no muchos, algunos, la mayoría han hecho lo que estaba en el libro, han copiado. Algunos de ustedes se han inventado, yo no sé de dónde me han sacado ¿qué me han puesto? La potencia de la deformación. ¿De dónde habrán sacado ese tema de la potencia de la deformación? No sé qué cosa han hecho que lo han arruinado. Y el tercer ejercicio de esa cruz
eran 3 rectángulos, uno vertical y 2 horizontales, o uno horizontal y 2 verticales, como quieran. Había que encontrar el valor del momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de gravedad y con respecto a un eje que pasa por el borde, ya sea horizontal o vertical. La mayor parte de ustedes han calculado el momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de gravedad. Era muy sencillo, porque el eje que pasa por el centro de gravedad cortaba a los tres rectángulos, el horizontal izquierdo, al horizontal derecho y al vertical central. O sea que era sacar el momento de inercia de los 3 y sumar, listo, con eso estaba ya. Pero el otro había que tomar el teorema de Steiner, y no lo he hecho. Ahora bien, los resultados, tengo 60 y tantos inscritos, 65 me parece que son, y más de 40 tienen aplazo. O sea que, por favor, disculpen la expresión, pero pongan las barbas en remojo, porque espero que no se vayan al 2T. Espero que no tenga que cargar con un gran grupo de alumnos en el 2T. No sé si no están captando la idea, no están estudiando, no sé qué es lo que pasa. Y otra cosita que me parece un poco extraña. Prácticas. Las 4 prácticas que les he pedido que resuelvan en el ciclo 2 del UAM 3 han presentado entre 30 y 40 alumnos. 30 y 40 alumnos. Y en el examen resulta que me presentan 62. ¿Qué piensan los que, aparte de los 40, del 40 al 62, qué piensan? ¿Que con solo dar examen van a vencer el curso? No. Yo voy a corregir, yo voy a tomar en cuenta el tema de prácticas. Hay muchos que han presentado 3, les faltó una, han presentado las 4, pero los que solamente han presentado examen no han presentado ninguna práctica. Ninguna práctica. 0 en prácticas. Y el examen, para males, nota baja, 20, 25, 30. No, pues no está bien eso. Con esas notas no van a entrar ni siquiera al 2T. O sea que los que no tienen interés, con toda la pena de mi corazón les digo, los que no tienen interés y solamente están haciendo un ensayo por ahí para ver cómo es la materia, por favor, vean, dediquen su esfuerzo a las otras materias y esto lo veremos conmigo el próximo año. Porque así ni al 2T van a entrar. Ya saben ustedes que el 2T, la nota mínima es 30% y hasta menos de 51%. Los que tienen 51 para adelante obviamente ya están libres y no hay problema. Hay muchos que han más de 20 que han aprobado el examen, que han aprobado prácticamente el ciclo, y en el ciclo 1 también están más o menos repitiéndose los mismos alumnos. Entonces, por favor, tomen muy en serio su estudio. A ver, les voy a contar un caso. Hay una jovencita, obviamente no voy a decir el nombre, que me ha mandado su examen, una foto en archivo JPG. Cualquier cosa, un garabato, cualquier cosa es su examen. 4 locos números que están por ahí. Dice que es la pregunta 2. De la pregunta 2 no había nada parecido. Dice que es la pregunta 2. Cualquier cosa, un garabato. Esa fotografía la he vaciado a un archivo Word y después lo he convertido en PDF. Y realmente nada, 0. Su nota es 0. Y me viene con un mensaje de que dice que estaba trabajando, que no ha tenido tiempo y eso es lo único que ha podido mandar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, por favor?
señorita, si está en la clase y me está escuchando, no sé, tiene que tomar muy en cuenta que no es un juego esto. Esto es, lamentablemente no podemos estar presencialmente en la universidad por las circunstancias por las que está atravesando el país, pero ustedes están recibiendo las clases vía virtual. Por lo tanto, entonces, pónganle un poco más de empeño y obviamente envíen su trabajo. Si hacen una pregunta, una sola pregunta que les dé 30, o si son dos preguntas que les pueda dar un 50% de la nota, háganla una sola, no hay problema. Pero agarran, picotean uno, picotean otro, llegan a un resultado y al final no hacen nada. Les falta tiempo. Y alguien me dijo que dice que es muy poco tiempo. No, no es poco tiempo. Ese examen estaba pensado para hora y media en clases. Yo les he dado 2 horas y 15 minutos más. O sea que, por favor, disculpen, pero la reflexión que les estoy haciendo, tómenla muy en cuenta porque lo que viene de aquí en adelante es más estricto, mucho más estricto. Ya son temas que nos van a servir tanto para metálicas, hormigón y maderas. O sea que sobre esta base y todo lo que hemos visto anteriormente, sobre esta base, cuando ustedes estén pasando clases de hormigón, clases de maderas o clases de metálicas, los profesores van a obviar todo esto que está en resistencia de materiales. Van a darlo por aprendido, van a darlo por conocido por ustedes. Y lo va a ocurrir conmigo, con hormigón. Yo voy a darlo por conocido. Ahora, si ustedes no lo han captado la idea, van a tener que volver a revisar los apuntes de lo que hemos avanzado en resistencia de materiales. Muy bien, entonces, les he enviado vía WhatsApp los 2 capítulos. Este es el capítulo 9 de formación en vigas y el capítulo 10, que es el capítulo de estructuras estáticamente indeterminadas. Los 2 ya lo tienen en el WhatsApp y además he pedido que los carguen a la plataforma. Por lo tanto, entonces, para este primer ciclo del UAM 4, tienen absolutamente todo el material que lo pueden después conjugar con lo que está en los libros, con el Timoshenko y con cualquier otro libro que ustedes puedan ver. Y obviamente van a tener que ver porque ahí tienen un trabajo que es el proyecto de formación en vigas, método del área de momento. ¿De acuerdo? Bueno. A ver, no sé si mañana vamos a poder pasar clases, no sé qué dicen ustedes. A ver, por favor, espero el pronunciamiento de ustedes. En el entendido de que mañana a las 5 de la tarde, a las 5 me parece, a ver, vamos a ver. No sé a qué hora es. Perdón un momentito, por favor, voy a ver a qué hora es el partido de fútbol. A las 4 de la tarde es el partido de fútbol. 4 de la tarde de mañana martes. O sea que no sé si van a atenderme en las clases o van a atender el partido de fútbol. La propuesta que les hago es que en vez de la clase de mañana, la pasemos el miércoles a las 5 de la tarde. ¿Qué les parece? Espero su opinión. Está bien, Inge. Está bien, Inge, está bien. Sí, Inge, está bien. Ismael, ¿qué dicen las Está bien, jóvenes? Inge. Está bueno, Inge. Jorge Luis, ¿qué dicen las jovencitas? Mañana, Inge, normal. No, mañana, ¿a las 9? No, ¿cómo que a las 9? ¿Quién habló? Normal. Mañana, el miércoles a las 3, por favor. Digo a las 5. Miércoles, Inge, está bien. ¿Está bien, Alejandra? Sí, Inge. Bueno, miércoles a las 5 de la tarde nos volvemos a conectar para pasar
o para continuar con este tema de deformación en viga. Lo vamos a hacer lento. El miércoles vamos a comenzar a ver ya la parte teórica de lo que es el tema de deformación. Vamos a plantear las ecuaciones, vamos a ver las hipótesis que hay que conjugar, etcétera, etcétera. Y después, si podemos alcanzar a un primer ejemplo, lo vamos a hacer. Y el próximo jueves continuaríamos con la clase hasta donde nos dé, porque hay ejemplos que son un poco más largos y hay que explicarlos con un poco más de detenimiento, porque acá está el asunto correspondiente a las condiciones de borde. En algunos casos las condiciones de borde son muy sencillas y las constantes que se generan por efecto de la integración se vuelven cero, pero no es en todos los casos lo mismo. Hay constantes que tienen un valor y las ecuaciones que se van a formar se vuelven ecuaciones muy largas, o hay que hacer un juego de ecuaciones, resolver sistemas de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, o de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y eso está establecido así. Pero lo que quiero decirles es que para determinar este valor de delta, el momento que vamos a calcular no es un momento en número, o sea, por decir 3.500 kilogramos metro, no. Va a ser el momento en ecuación. P por X menos Q por L medios por L cuartos menos tal otra cosa, etcétera. Entonces, en función de este factor X es que vamos a plantear la ecuación de momentos, y por eso nos va a servir para primero para el planteamiento de la ecuación diferencial, y segundo para el planteamiento de las ecuaciones de integración. La ecuación diferencial es una ecuación de segundo grado, y por eso que son 2 integrales. ¿Están de acuerdo? Ok, jóvenes y señoritas, entonces ya les he mostrado un panorama más o menos interesante de lo que es el método de la doble integración y algunas condiciones que vamos a tomar en cuenta, las deformaciones, los diferentes tipos de vigas que vamos a ver, y posteriormente ya vamos a entrar al tema relacionado con lo que es la parte teórica del método que propiamente dicho. ¿De acuerdo? Entonces, los espero el próximo miércoles a las 5 de la tarde, y en todo caso continuamos con el avance de la materia. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Inge. ¿Con qué? Hasta luego, Inge. Pásenla bien.